Bienvenidas a nuestro programa Fuentes Abiertas. Hoy vamos a hablar respecto al Día Internacional de Lucha en contra de la violencia hacia la mujer, una fecha muy emblemática en nuestro país y en el mundo también. Pero también es un momento de reflexión para el cuidado y la protección de los derechos de todas las mujeres en el mundo. Wendy, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Bueno, es importante porque se conmemora un día más del asesinato de las hermanas Mirabal en Panamá bajo el régimen de Trujillo. Ellas eran mujeres, activistas, defensoras de derechos humanos, denunciaron las violaciones de derechos humanos cometidas eh, en Panamá por este régimen brutal y el mundo entero supo lo que estaba ocurriendo cuando fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal. Entonces, ha sido una oportunidad para reivindicar el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia, que en los países se realicen normativas para proteger a las mujeres, para conmemorar este día y recordar a los estados estas obligaciones internacionales que tienen. En el caso nuestro, en el caso de Nicaragua, pues nosotros estamos viviendo una dictadura y las mujeres nuevamente han sido blancos de ataques o objetivos para ser perseguidos, para ser encarceladas, para ser amenazadas, mujeres que han sido agredidas sexualmente, ya sea durante la detención o cuando visitaban a sus familiares en prisión, mujeres que han sido forzadas al exilio por la represión que se vive en la actualidad en nuestro país, otras que han sido impedidas de ingresar a nuestro país y así han sido sus vínculos cortados abruptamente con sus seres queridos. Em, en nuestro país sigue habiendo violencia todavía en contra de las mujeres sin que existan estos mecanismos adecuados de protección y de investigación, de persecución y de sanción. Hemos visto cómo agresores que han asesinado mujeres o que han agredido sexualmente o las han violentado han quedado en la impunidad o han salido bajo beneficios, ¿verdad? De libertad condicional. Entonces, todas estas acciones en las que el régimen ha dirigido hacia mujeres, eh, pues no son, son una muestra más de cómo la violencia de Estado se maneja en contextos de represión, en contextos de dictadura, en todos los niveles. Entonces, hay violencia de Estado, hay impunidad y hay violencia de personas particulares dentro del seno de los hogares que no, que se mantienen en impunidad. Entonces hay todo un escenario para que las mujeres en nuestro país sigan sufriendo restricciones y violaciones a sus derechos humanos. Justamente el tema de del cierre de las organizaciones que trabajaban con las mujeres víctimas y que hacían el tema del empoderamiento femenino frente a estas acciones de violencia, están fuera de Nicaragua ahora. ¿Qué ha pasado con los casos de las mujeres que están en el interior del país sufriendo violencia? ¿El Estado realmente les está brindando una protección necesaria, integral, para erradicar este tipo de abusos? Bueno, ha habido una acción desmedida del Estado, del gobierno, del régimen represor de perseguir también al movimiento de mujeres, a las organizaciones que por años han dedicado su labor al acompañamiento de mujeres que sufren violencia y, como bien decís, al empoderamiento de las mujeres, a que las mujeres estemos apropiadas de nuestros derechos y los podamos reclamar en todo momento y en todo contexto, como ha ocurrido en nuestro país. El hecho de que en Nicaragua más de 3.500 organizaciones estén canceladas y un alto número corresponden a mujeres, tiene que ver con esa acción del Estado de perseguir a este movimiento de mujeres, de impedir que realicen su labor, que es una labor que si bien es cierto, es de empoderamiento, también es de ejercicio ciudadano, ¿verdad? Y ciudadana. Entonces, el hecho de que las mujeres ahora no tengan dónde acudir a una casa de albergue para protegerse frente a la violencia es, es cortar toda posibilidad
de apoyo organizativo, de red territorial, de acompañamiento territorial. Y en Nicaragua se siguen realizando, ¿verdad? Acciones en favor de las mujeres en menor medida, con un menor impacto, pero ahí está todavía un movimiento que resiste, que de alguna manera le hacen llegar a las mujeres asesorías, acompañamientos psicológicos, apoyo que permite un poco pues disminuir, pero como hay un cierre total, obviamente no tiene el impacto que tendría si hubiera apertura ciudadana, movilización, campañas educativas, campañas de sensibilización. Entonces, hay un menor impacto. Lo cierto es que obviamente esto tiene que ver con nuestro contexto dictatorial al que nos enfrentamos y del que no hemos logrado salir, pero del que siguen habiendo todavía unos halos de resistencia y de esperanza. Ahora, el tema de los derechos de las mujeres ha sido un tema muy importante porque han visibilizado, como vos decías, las diferentes acciones que están en contra de las damas, la equidad de género, por ejemplo, la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades. Yo recuerdo que en Nicaragua, en los últimos años se impedía el derecho a la manifestación. ¿Cómo ahora ustedes desde el exilio van a reivindicar todos estos estas acciones represivas que tenían en Nicaragua? ¿Van a salir a marchar? Eh, ¿Van a hacer alguna actividad? ¿Cómo celebrar, cómo conmemorar esta fecha? Bueno, en diferentes partes del mundo no está prohibida la manifestación, entonces quienes nos encontramos fuera nos sumamos a las acciones de movilización y de solidaridad, ¿verdad? Que hay. Por ejemplo, acá en Costa Rica hemos visto ondear la bandera de Nicaragua en bloques de, de personas exiliadas acá, demandando precisamente la reivindicación de sus derechos. Nosotros como colectivo en algunos años hemos hecho hablatón virtual, hemos incorporado los derechos de las mujeres, hemos hecho algunas actividades que aprovechando la tecnología, ¿verdad? Para poder hacer llegar el mensaje hacia nuestro país porque no estamos dentro de Nicaragua y porque no se puede hacer una actividad pública dentro del país, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, instar, pues, animar o recordar a todas las mujeres que están dentro de Nicaragua, que pues tienen sus derechos y que como gota a gota hay que hacerlos valer en las instancias donde acudan y tratar de siempre conectar y crear redes familiares o vecinales de confianza que pueda asegurarles el derecho a la vida y el derecho a la integridad. Quería recordar que eh, Nicaragua había tenido un movimiento y ha tenido un movimiento fuerte de defensoras de derechos de las mujeres y que es este movimiento el que por años le plantó la cara a los diferentes gobiernos haciendo demandas reivindicativas por los derechos de las mujeres y que finalmente esto se dio y fue siendo cada vez más represivo hasta que se cortaron y se prohibieron todas las manifestaciones en nuestro país. Mientras tanto han sido las mujeres empoderadas pues las que han estado al frente de muchas de las demandas de nuestro país. Ahora, ¿cómo estamos en el tema de los femicidios, que es una de las consecuencias más graves que tiene la violencia hacia las mujeres, el irrespeto de los derechos de las mujeres? ¿Todavía sigue alto el índice de crímenes que se cometen contra las damas? Sí, totalmente. Es decir, nosotros hemos tenido estadísticas anuales entre 85, 90, 100, 100, 110 o 115, creo que fue uno de los más altos anuales, femicidios anuales, que no son reconocidos por el sistema impuesto por el régimen, porque ha habido un interés de invisibilizar los femicidios y de calificar solo femicidios aquellos que ocurren en el ámbito estrictamente eh, de las relaciones interpersonales, como lo llamó el reglamento a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, con eso
invisibilizan otras muertes violentas de mujeres que ocurren en otros ámbitos, que no solamente son el interpersonal, que ocurre con otros miembros de la familia, que ocurren con vecinos, que ocurren en otras relaciones de poder donde se termina violentando a las mujeres de la manera más extrema, como es asesinarlas. Y han sido las organizaciones de mujeres las que han llevado esta sistematización de la información a través de esas redes territoriales. Es en las localidades donde se informa cuando falleció o fue asesinada, perdón, una mujer, porque se sabe, porque nuestro país está conectado todavía, a pesar de todos los bloqueos que hay, sigue conectado, sigue una red ahí pendiente y monitoreando lo que está ocurriendo eh, en, en las localidades, en los alrededores. Entonces aún hay un monitoreo. A mitad de año habían un poco ya, julio, 50 femicidios, por ejemplo. En la actualidad, yo creo que obviamente la suma ya de femicidios se ha incrementado. No tengo el dato en este momento actual, pero sí se puede prever que va a seguir siendo el mismo que históricamente se ha mantenido y que no ha habido ninguna acción dirigida a disminuir los asesinatos de las mujeres. La impunidad se sigue manteniendo en nuestro sistema y mientras la impunidad se mantenga, la violencia contra las mujeres va a continuar, va a permanecer o va a aumentar. Entonces, tienen que haber medidas dirigidas a indicar públicamente que hay una sanción, que esto es inaceptable, que la violencia contra las mujeres es inaceptable y que se generen estas campañas masivas en todos los niveles. Esto tiene que ver con el sistema educativo también, con el sistema de salud, con todos los ministerios que puedan intervenir para promover pues una sensibilización a todo nivel y no lo hay. Entonces, mientras no estén conectados y articulados y haya una separación entre la sociedad, las víctimas la estructura que actualmente permanece, definitivamente no van a haber formas de prevenir la violencia contra las mujeres y sino que va a seguir siendo un patrón que se va a mantener y se va a aumentar con el paso del tiempo. Perfecto, muchísimas gracias Wendy Flores por atendernos en esta entrevista y vamos a estar pendiente sobre lo que pasa, ¿no? En el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que es un flagelo muy relevante en todo el mundo, ¿no? Y en el caso particular de Nicaragua, donde la represión es mucho más sistemática, esto también acentúa la problemática en los territorios, ¿no? Y en nuestra amada Nicaragua. Te agradezco por tu tiempo y tus comentarios.